Crees que podrías haber vivido en la Edad Media. Tal vez viste películas, jugaste videojuegos o leíste libros sobre castillos, caballeros y aldeas encantadoras. Pero te advierto algo. Si hubieras despertado una mañana en un pueblo medieval, probablemente no hubieras durado ni una semana. Y no lo digo como broma. La suciedad, la enfermedad, el hambre, las supersticiones, los castigos. La Edad Media no era un cuento de hadas. Era una lucha diaria por sobrevivir. Y hoy vamos a recorrer ese infierno, paso a paso, desde que abrías los ojos hasta que el frío te obligaba a dormir temblando. Ponte cómodo. O mejor dicho, intenta imaginar que estás incómodo, muy incómodo. Despertás en una choza de barro y madera, ni cama ni colchón, solo un montón de paja húmeda en el suelo, infestada de pulgas. El olor, mezcla de humedad, humo y estiércol. No hay ventanas, apenas una rendija por donde entra la luz. Tu cuerpo duele, no dormiste bien. Nadie duerme bien. Tosés, como todos. La mayoría tiene bronquitis crónica por el humo de las cocinas internas. Te levantás sin ducharte. No existe el baño. La higiene no es una costumbre. El agua limpia escasea. Tu cara está grasosa, tu ropa es la misma desde hace semanas. Rasposa, maloliente. Pero es todo lo que tenés. Tu primer tarea es no desayunar, porque no hay desayuno. A veces hay pan duro del día anterior, o una papilla rancia de cebada o habas. Salís al aire libre y la primera escena que ves es a una mujer tirando sus desechos en la calle. Sí, todo va a la calle. Excremento, orina, sangre de animales. Y se mezcla con el barro. El barro que pisas descalzo o con unos trapos atados al pie. Los gallos no cantan como en los cuentos. Acá, el silencio se rompe por un grito. El herrero golpeando su yunque, un niño llorando porque lo acaban de castigar, o una carreta atropellando a una gallina que ya nadie podrá comer. Y así empieza el día. Un día común en un pueblo medieval. Después de respirar ese aire denso y húmedo de la mañana, te toca ganarte el pan. Literalmente. Porque si no, trabajás, no comés. Y si no comés, bueno, no dura mucho tu historia. No hay empleos como los conoces hoy. No hay horarios. Tu vida es obedecer al señor feudal y sobrevivir. Si sos hombre, vas al campo, a cultivar trigo, cebada, repollo, o a levantar piedras, cortar leña, reparar cercos. Si sos mujer, cocinás, lavás ropa en agua sucia, criás niños y a veces también vas al campo. No hay descanso ni pausas, ni música, solo el ruido de las herramientas y el murmullo de la desesperación. La comida, cuando llega, es siempre la misma. Una sopa aguada de legumbres sin sal, sin carne, sin sabor, un poco de pan, si hay harina y agua, si no está contaminada. ¿Querés carne? Olvídate. La mayoría de las personas come carne solo en fiestas religiosas. Y a veces ni eso. El cerdo es un lujo, el pollo también. Y la caza está prohibida. Es del señor feudal. ¿Querés un descanso? Number, porque siempre hay algo que arreglar. Alguien que grita, alguien que muere. Y cuando crees que ya no podés más, recordás que solo es mediodía. Y te queda medio día más por delante. Medio día más de barro, de hambre, de fatiga. El estómago no se acostumbra, ni el cuerpo. Solo aprendés a quejarte menos, o a morir antes. Un día cualquiera, uno de tus vecinos deja de salir de su casa. Ya no se lo ve en el campo. Nadie lo dice abiertamente, pero todos lo saben. Está enfermo. Y eso, en la Edad Media, es casi una sentencia. No existen hospitales. Los únicos médicos son barberos sangradores, curanderos con hierbas o monjes que rezan. Muchos creen que la enfermedad es un castigo de Dios o una maldición enviada por una bruja. Si te duele la cabeza, te sacan sangre. Si te arde el estómago, te dan a beber orina o vinagre. Si tenés fiebre, te atan para que no contagies al resto. A veces te encierran o te aíslan hasta morir. Y si la enfermedad es grave, como una peste, el pueblo entra en pánico. Queman casas, matan gatos negros, persiguen a los judíos,
buscan culpables en cualquier parte, menos en el agua sucia, en las ratas o en sus propias heridas infectadas. El doctor de la peste, si llega, viene cubierto con un traje de cuero encerado y una máscara con pico, no por estilo, sino porque cree que los malos olores traen la muerte. Llena el pico de flores secas y examina los cuerpos hinchados con guantes gruesos sin entender absolutamente nada de lo que ve. Y cuando se va, a veces es peor, porque el miedo se queda. En un pueblo medieval, la enfermedad no se trata, se sufre, se espera y se muere en silencio. En el pueblo medieval, la ley no es ciega, es sorda, cruel y tiene las manos manchadas. No hay policía, no hay juicio justo, no hay apelación. La ley es el señor feudal, o a veces un alguacil, un sacerdote, o simplemente el rumor de la gente. Si alguien dice que robaste, te atan, te arrastran al centro del pueblo. Y ahí empieza el castigo. ¿Pruebas? No importan. ¿Testigos? Nadie se arriesga a defenderte. Podés terminar en el cepo por días, con la cara al sol, los pies hinchados y los niños tirándote piedras por diversión. Si el delito es más grave, te cuelgan, o te marcan con hierro caliente, o te cortan una mano, y si se sospecha de herejía, brujería o traición, te espera algo peor, el juicio por ordalía. Te lanzan al río. Si flotás, sos culpable. Si te hundís, eras inocente, pero ya es tarde. O te obligan a caminar sobre hierro al rojo. Si no sanás en 3 días, sos culpable. Así funciona la justicia. Y no creas que esto es solo para criminales. A veces basta con que caigas mal, con que debas algo, con que no vayas a misa. En el pueblo medieval, el miedo no viene solo de la pobreza o la enfermedad, también viene de los otros, de los que hablan, juzgan, castigan y disfrutan de hacerlo, porque acá el dolor ajeno es entretenimiento. Todo lo que haces, todo lo que pensás, todo lo que sos, está vigilado. No por cámaras, no por soldados, sino por Dios. O al menos eso es lo que te enseñaron desde que naciste. La religión en el pueblo medieval no es consuelo, es control, y lo controla todo. Te levantás pensando en el pecado, trabajás pensando en el castigo, dormís con miedo al infierno. La misa es obligatoria, no ir puede ser motivo de sospecha, y no entendés nada, porque está en latín, pero eso no importa. Lo importante es que estés ahí callado, humilde y temeroso. Los sacerdotes predican fuego eterno. La Biblia está prohibida para vos, solo ellos la leen, solo ellos interpretan. Y si algo en vos duda, si algo en vos pregunta, sos un hereje. Y los herejes no tienen segunda oportunidad. La superstición llena los huecos donde no llega la religión. Una cabra que nace con una pata de más. Una mujer que curó a alguien con hierbas. Un hombre que mira al cielo de noche y murmura. Todo puede ser señal del demonio. Y cuando algo malo pasa, una peste, una mala cosecha, una muerte repentina, la culpa nunca es del clima, ni de la higiene, ni de la pobreza. La culpa es del pecado, de la bruja, del diferente. Y cuando se descubre al culpable, el pueblo se reúne y mira, y aplaude, y reza mientras alguien grita quemándose. Porque eso también es fe. En el pueblo medieval, los niños no existen como categoría. Sos un adulto, pero en miniatura. Si sobrevivís al parto, y eso ya es una hazaña, te espera una infancia sin juguetes, sin escuela, sin afecto. La mayoría muere antes de los 5 años, por fiebre, por diarrea, por desnutrición. Y si pasás esa barrera, te convertís en mano de obra, inmediata. A los 6 años ya trabajás en el campo, cuidás animales, acarreás agua o leña. A los 8 podés ser aprendiz de herrero, curtidor o panadero. Aprender significa recibir órdenes, golpes, castigos. No hay paciencia, no hay pedagogía, solo hay obligación. Los juegos son peligrosos, una piedra, un palo, una carrera que termina en huesos rotos, y no hay médico, ni descanso, ni piedad. Los niños no lloran, o si lo hacen en silencio, porque llorar no sirve, nadie te consuela. Todos están demasiado ocupados sobreviviendo
Las niñas tienen aún menos suerte. Desde pequeñas aprenden a cocinar, coser, obedecer, y desde los 12 ya pueden ser casadas, con hombres mucho mayores, por conveniencia, por obligación. No hay infancia en el pueblo, solo hay una espera, la de crecer lo suficiente para empezar a sufrir como los grandes. Y con suerte, no morir antes de eso. Nacés y ya estás en peligro. No hay médico, no hay hospital. Tu madre dio a luz en una habitación oscura, sobre trapos viejos, rodeada de otras mujeres que rezaban más que ayudaban. Si llorás al nacer, es buena señal. Si no llorás, te frotan con sal, te cuelgan boca abajo o simplemente te entierran. No hay certificados, no hay fotos, solo una pequeña cruz en la tierra, si es que te dan una. Si sobrevivís, te espera una vida breve y áspera. Tu primer juguete puede ser una piedra, una rama o un insecto muerto, pero no tenés tiempo para jugar. A los 3 o 4 años ya estás siguiendo a tu madre, recogiendo leña, llevando agua, vigilando a tu hermanito. Tenés los pies descalzos. Tus dedos están agrietados del frío o llenos de tierra reseca. No sabes qué es un cumpleaños. No sabes qué es una escuela. Tu única educación es el ejemplo del miedo. Te enseñan a callar, a no mirar al señor feudal a los ojos, a no preguntar por qué, a obedecer. El aprendizaje llega con dolor. Si rompes una herramienta, te pegan. Si llegás tarde, te gritan. Si te distraes, te castigan. Y si naciste varón, lo que te espera es el trabajo. Duro, constante, injusto. Cuidar animales, plantar, levantar peso, barrer el estiércol. Te acostumbras al olor antes que al lenguaje. Tu espalda se curva antes de los 10 años. Tu cuerpo no tiene tiempo de crecer, no comes lo suficiente. Tu pan lo compartís con 3 hermanos más. Y si sos niña, tu destino no es mejor. A los 7 ya sabes hilar. A los 9 sabes pararte al lado del fuego y cocinar sin quemarte. Y a los 12 podés ser entregada en matrimonio. Tu esposo será un hombre que triplica tu edad. Un trato entre familias, una dote, un silencio. No sabes qué es el amor. Solo sabes que tenés que servir, cuidar, callar. Los juegos, cuando existen, son imitaciones del trabajo. Juegan a cosechar, a azotar, a rezar. El juego es entrenamiento para lo que viene, para una vida que, en el fondo, ya te robaron antes de que puedas imaginarla. A veces te enfermas y nadie se da cuenta, o nadie puede hacer nada. Tu cuerpo se apaga lento, en la esquina de una choza, sin medicina, sin oraciones, sin registro. La infancia en el pueblo medieval no es una etapa, es una condena con final incierto, es una espera para crecer lo suficiente, como para trabajar más, sufrir más, o morir, pero ya sin que nadie lo considere una tragedia, porque allá, en ese tiempo, la muerte de un niño no es noticia, es parte del orden de las cosas. La noche cae, y con ella cae todo lo que parecía estable durante el día. No hay faroles, no hay luz eléctrica, solo la luna cuando no está tapada por las nubes, y algunas velas encendidas si es que te podés permitir derretir un poco de cera. En el pueblo medieval, la noche no es descanso, es amenaza. Los caminos se vuelven trampas, ladrones, animales salvajes, espíritus, o eso es lo que dicen. Nadie camina de noche sin necesidad extrema, porque si algo te pasa, nadie te escucha. Y si gritás, tal vez nadie salga. El miedo es más fuerte que la compasión. Las casas cierran sus puertas con maderas viejas, no por seguridad, sino por costumbre. El peligro muchas veces está dentro, cuando las familias se apilan como ganado en un mismo cuarto, cuando los gritos del hambre o del dolor no dejan dormir. El fuego se apaga temprano. Ahorrar leña es sobrevivir. Y es ahí, en la oscuridad, cuando vuelven las supersticiones. Se oyen rezos. Rezos para que no entren los malos espíritus, para que no se acerquen los lobos, para que la peste no vuelva. Hay quienes colocan amuletos junto a la cama, ramitas de hierbas secas, crucifijos de madera tosca,
trozos de hueso o sal clavados en la pared. Los niños preguntan si es verdad lo de las brujas y los adultos no responden, porque sí, es verdad, todo es posible en la noche y si alguien muere durante esas horas, se reza, pero no se llora mucho, porque mañana hay que levantarse y llorar no da de comer. Dormís en la misma paja infestada de la noche anterior, con el mismo cuerpo cansado, sucio, hambriento. Y rezás para que no te despierten los chillidos de ratas, los estornudos de tu hermano o los gritos del vecino. Rezás para que no sea tu última noche, y así se repite, día tras día, noche tras noche. Y mientras el pueblo duerme o intenta dormir, hay una figura que rara vez descansa del todo, porque incluso en la oscuridad, incluso cuando todos cierran los ojos, ella sigue alerta, escuchando, esperando, cuidando, sufriendo en silencio. En la Edad Media, ser mujer era cargar con un peso invisible, un peso que no se decía en voz alta, pero que todos conocían. Naces siendo mujer y ya estás marcada. Tu destino no lo elegís vos, lo elige tu padre, tu esposo o el hambre. Desde pequeña te enseñan a bajar la cabeza, a hablar despacio, a no levantar la voz. Tu infancia dura poco, porque antes de que te des cuenta, tu cuerpo deja de ser tuyo. A los 12, tal vez 13 años, ya podés ser entregada en matrimonio, no por amor, por conveniencia. A veces te casás con un hombre que ni conoces, o que te dobla la edad. Tu opinión no importa, tu voluntad tampoco. Una vez casada, tu tarea es simple, dar hijos, preferiblemente varones, y si no podés, sos señalada, como si fueras menos mujer, como si fueras inútil, como si fuera tu culpa. Tu día empieza antes que el sol, encendés el fuego, molés el grano, cocinás, limpiás, lavás, tejés, remendás. Cuidás a los niños, a los enfermos, a los animales, y a tu esposo, aunque no siempre te cuide a vos. No hay privacidad, no hay descanso, no hay derechos. Si sufrís violencia, nadie te escucha, porque es asunto del hogar. Si hablas demasiado, sos desobediente. Si pensás demasiado, sos peligrosa. Y si alguna vez sabés algo que los hombres no entienden, una hierba que cura, un conocimiento extraño, una intuición certera, cuidado, podés ser acusada de brujería. Las mujeres sabias son temidas y muchas veces quemadas. Tu vida se mide por los partos y cada parto es una amenaza. Morir desangrada es tan común como respirar. Tu cuerpo cicatriza por fuera, pero adentro no hay tiempo para sanar. Y cuando envejeces, te volvés invisible, una carga, un estorbo. En el pueblo medieval la mujer es base, pero nunca es centro. Sostiene el mundo, pero nunca lo gobierna. Y aún así, resiste, sigue, cuida, ama en lo poco y deja huellas que la historia casi nunca escribe. Ahora que ya recorriste este día, desde la paja húmeda donde despertás hasta la oscuridad donde rezás para no morir, pregunto de nuevo, ¿de verdad crees que hubieras durado en un pueblo medieval? No es una ofensa, es una pregunta honesta, porque allá no bastaba con tener fuerza, o inteligencia, o fe. Allá sobrevivir era cuestión de suerte, de clima, de jerarquía, de no nacer mujer, de no enfermar, de no pensar demasiado. Allá la vida no valía lo mismo, ni se vivía igual. Y no te lo cuento para asustarte, te lo cuento para que lo valores. Tu cama limpia, tu agua potable, tu comida caliente, tu libertad de moverte, de hablar, de pensar. Nada de eso existía allá. Y sin embargo, ellos vivieron. Y gracias a ellos, vos estás acá. Por eso seguimos contando estas historias. Porque aunque parezcan ajenas, están en nuestras raíces. Aunque parezcan lejanas, nos recuerdan lo cerca que estuvimos del horror. Y también de lo frágil que es el mundo que creemos eterno. Si este viaje te removió algo, si te hizo pensar o simplemente te acompañó hasta el sueño, suscríbete, porque todavía quedan muchas historias por contar. Historias de cuando el mundo era oscuro, de cuando la vida era breve, pero el alma nunca se rendía.
Nos vemos en el próximo relato. Pero si seguís despierto, si tus ojos todavía no se han rendido y tu mente sigue dando vueltas entre el lodo, el castigo y la oscuridad, entonces tengo más para contarte, mucho más, porque todavía no viste lo peor. Todavía no sentiste la vergüenza pública, la suciedad eterna, la presión social que aprieta como una soga invisible. Todavía no viviste realmente, como vivía alguien en un pueblo medieval. Justicia sin piedad. Imagina que cometés un error, un robo menor, un insulto mal dicho, un rumor sobre el cura que no cayó bien. No tenés abogado, no hay juicio, no hay defensa. Solo estás ahí, en el centro del pueblo, atado a una picota de madera, las manos estiradas, la cara expuesta. La gente te mira, no con compasión, sino con asco, con burla, con hambre de venganza. Te escupen, te arrojan restos de comida, te llaman por apodos que no vas a olvidar. Y cuando suena el cuero del látigo, nadie se aparta, nadie se queja, nadie te salva. Los castigos son crudos, brutales, infantiles y al mismo tiempo sádicamente pensados. Si mentiste, podés terminar con una brida de hierro cerrándote la boca. Una pieza metálica que te aplasta la lengua, que te obliga a callar hasta que sangres por dentro. Si robás, te cortan la mano. Si reincidís, la otra. Y si no tenés manos para robar, igual encontrás cómo sufrir. ¿Sabías que a los borrachos reincidentes los metían en barriles llenos de inmundicia? Los dejaban expuestos durante días para que la vergüenza ardiera más que el alcohol. Hay castigos que no matan, pero ojalá lo hicieran. La presión invisible. No hace falta una celda para vivir encarcelado. El pueblo en sí es la prisión. Todo el mundo sabe todo. Todo el mundo te vigila. Todo el mundo juzga. Si te casás muy pronto, te critican. Si esperás mucho, te señalan. Si sos mujer y tu marido te perdona una infidelidad, el pueblo no te perdona nada. Hay ritos de burla organizados, cencerradas, multitudes que se paran frente a tu casa haciendo ruido con ollas, con metales, gritando obscenidades. No rompen ventanas, no te pegan, pero destruyen algo más profundo, tu lugar, tu honor, tu posibilidad de volver a ser normal. La comunidad era todo, y cuando te excluían, no quedaba nada. La máscara de la suciedad. Y sí, claro, el cuerpo también sufre. Hay agua, pero tenés que buscarla, cargarla, calentarla con piedras al fuego y guardarla como si fuera oro. Te bañás de vez en cuando el clima lo permite, cuando no hay miedo de que el frío te mate antes que la mugre. Te lavas con trapos, con hierbas, a veces con jabón casero hecho de grasa y ceniza. Las pulgas no te dejan. Los piojos son parte de vos. Tu madre te los arranca uno por uno cada noche, mientras vos aguantás la picazón como parte de la vida. Y la ropa se lava, sí, pero la de lino, la interior. La de lana se airea, se cuelga, se sacude. El olor no se va, se adapta. Se convierte en parte del aire, del cuerpo, del alma. Cuando la enfermedad llega y cuando el cuerpo cae, cuando la fiebre sube, cuando la herida se infecta, rezás, porque es lo único que queda, o vas con una curandera, una mujer vieja con manos de tierra y ojos de saber. Ella te da una planta, una infusión, un consejo, pero si la curandera cura demasiado, también rezás por ella, porque si alguien muere cerca suyo, si alguien la señala, puede pasar de sanadora a bruja. Y la hoguera no perdona errores. Los niños mueren por una diarrea, los adultos por una muela infectada, una herida en el pie arando, una fiebre mal cuidada, un parto sin ayuda. Todo puede matarte y todo pasa sin que nadie entienda por qué. Vivir era resistir. Y aún así, la gente vivía. Cantaban en las matanzas del cerdo, bailaban en bodas sin amor, brindaban con cerveza aguada y se reían en las fiestas del santo patrono. Vivían con la muerte al lado, pero no se dejaban. Vivían bajo leyes injustas, pero resistían. Vivían sin jabón,
sin techo sólido, sin justicia, pero vivían. Y vos que estás acostado, con la piel limpia, el estómago lleno, el cuerpo en reposo, ¿de verdad pensás que habrías durado una semana? Y si seguís despierto, escúchame bien, porque hay cosas que todavía no te conté. Cosas que no están en los libros escolares, pero sí en las calles secas y olvidadas de la historia real. Algunas penas no buscaban tu muerte, buscaban tu deshonra, tu silencio, tu escarmiento eterno. Si hablabas de más, una brida de hierro con púas te cerraba la boca, literalmente. Una estructura cruel que presionaba tu lengua con una pieza metálica. No podías hablar, no podías tragar, no podías llorar sin que doliera. Si eras mujer y te acusaban de chismosa, te ponían una máscara ridícula con forma de cerdo o burro. Debías caminar por el pueblo con eso puesto. Todos te señalaban, todos te miraban, todos reían, no era cárcel, era teatro, te volvían espectáculo. Y vos tenías que aceptarlo. No nacías libre, nacías encadenado. Ser campesino no era solo ser pobre, era ser propiedad, propiedad del señor feudal, propiedad de la tierra. No podías mudarte, no podías elegir con quién casarte, no podías decidir nada. Tu hija también era del señor, y si quería entregarla en matrimonio a alguien, no había discusión. La libertad era un rumor que escuchabas, pero nunca conocías. Cuando la gente se volvía peligrosa, si el ganado moría sin razón, alguien tenía la culpa. Si la leche se cortaba, si las gallinas no ponían huevos, si alguien estornudaba 5 veces en un día, alguien debía pagar. Y ahí aparecían las brujas, o mejor dicho, las viudas, las mujeres raras, las ancianas con conocimientos que otros no entendían. A veces bastaba con que una vaca abortara, para que todas las miradas fueran hacia una mujer sola. Y cuando el miedo crecía, la hoguera esperaba. No necesitaban pruebas, solo sospechas, y gritos, y fuego. Cuando limpieza significaba otra cosa. Vos pensás que limpieza es oler a perfume, tener ropa blanca, una ducha caliente. Ellos pensaban otra cosa. Para ellos, limpieza era no tener la piel tan negra de hollín. Era cambiar la ropa interior de lino una vez por semana. Era bañarse en el río cuando el sol calentaba lo suficiente. Y eso era un lujo. El resto del tiempo vivías entre animales, con el suelo mojado, con el olor a humo, a estiércol, a orina y a cuerpos cansados que no tenían opción. La mugre era parte del cuerpo, como una segunda piel. Y si olías mal, nadie lo decía, porque todos olían igual. Ahora, si todavía seguís acá, si escuchaste todo esto, si viste con tu imaginación las sogas, las ratas, los gritos y los rezos, te invito a hacer algo más. Pensá. Pensá en todo lo que tenés, en todo lo que das por hecho. Tu libertad, tu cama, tu baño, tu silencio. Pensá en lo que significaba sobrevivir allá, donde todo dolía, todo costaba y todo podía ser tu final. No es romanticismo. No es drama exagerado, es historia, cruda, real, olvidada, y por eso la contamos, para que no se pierda, para que no se repita, y para que tal vez cuando hoy tengas un mal día, recuerdes que hay cosas mucho peores que el aburrimiento. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te hizo pensar, te invito a suscribirte y a volver, porque quedan muchas más historias como esta. Historias que duelen, historias que enseñan, historias que, aunque parezcan lejanas, siguen vivas en nosotros. Nos vemos en la próxima oscuridad.